Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver los enfoques teóricos de la conducta agresiva en psicología social. Y nos vamos a centrar sobre todo en tres perspectivas teóricas de la agresión desde la perspectiva psicosocial, que serían los antecedentes teóricos del estudio de la agresión, antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social, hipótesis de la frustración-agresión y modelo neoasociacionista cognitivo. Sabemos que el comportamiento agresivo causa daño y sufrimiento a individuos y grupos a gran escala, que produce un ingente coste social y material para la sociedad en general. Es fundamental comprender y explicar por qué las personas adoptan comportamientos agresivos y sobre cómo identificar los factores que instigan el comportamiento agresivo para poderlos prevenir. Prevenir, es muy importante prevenir. Los desarrollos teóricos sobre el comportamiento agresivo se clasifican en dos grandes grupos. Las teorías biológicas, que indagan sobre las raíces del comportamiento agresivo en procesos y mecanismos biológicos. Y las psicológicas, que examinan qué procesos mentales subyacen al comportamiento agresivo. ¿Qué procesos mentales subyacen al comportamiento agresivo? Ambas no se excluyen, sino que se complementan, son complementarias. Y bueno, como hemos dicho, pues nos vamos a centrar ahora en estas tres perspectivas de la agresión según la psicología social, que hemos dicho que son los antecedentes teóricos del estudio de la agresión, la hipótesis de la frustración, agresión y el modelo neoasociacionista cognitivo. Vamos a la siguiente parte. Bueno, pues vamos a ver ahora esos tres enfoques teóricos, los antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social, la hipótesis de la frustración-agresión y el modelo neoasociacionista cognitivo. Vamos a empezar por los antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social. ¿Qué es la agresividad? ¿Es un fenómeno innato que debe de aprenderse? ¿Es la agresividad un fenómeno innato o debe aprenderse? Bueno, pues Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, decía que los seres humanos en nuestro estado natural somos brutos. Los seres humanos en nuestro estado natural somos brutos. Solo imponiendo leyes y orden podemos frenar el instinto natural hacia la agresión. Thomas Hobbes decía en su obra Leviatán que el ser humano, de forma natural, somos brutos y que solamente mediante leyes y orden somos capaces de frenar ese instinto natural que tenemos hacia la agresión. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, que los seres humanos en nuestro estado natural somos criaturas apacibles y es la sociedad restrictiva la que nos obliga a volvernos hostiles y agresivos. Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, que el ser humano en nuestro estado natural somos criaturas apacibles y es la sociedad restrictiva la que nos obliga a volvernos hostiles y agresivos. Es la sociedad restrictiva. Sigmund Freud decía que la agresividad es igual a la frustración de la satisfacción de la libido. La agresividad se producía por una frustración de la satisfacción de la libido. Sigmund Freud. Comportamiento impulsado por dos fuerzas. Eros, instinto de vida. Tánatos, impulsa a la destrucción. Y que la expresión de un instinto, y que es la agresividad, es la expresión de un instinto genéticamente arraigado.
Sigmund Freud decía que la agresividad es la frustración de la satisfacción, no tenemos la libido satisfecha, por lo tanto, generamos una frustración. Y que eso viene genéticamente arraigado, es un instinto genéticamente arraigado. Este comportamiento de agresividad está impulsado por dos fuerzas: Eros, instinto de vida; Tánatos, acordado de tanatorio, instinto de muerte o impulsa a la destrucción. Ambas son un conflicto intrapsíquico que el individuo resuelve comportándose de forma destructiva hacia los demás o hacia sí mismo. Eros, el instinto que tenemos de vida, de supervivencia, y ese instinto que nos impulsa a la destrucción, es un conflicto que tenemos intrapsíquico, que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo evitamos esa autodestrucción? El ser humano no se quiere autodestruir. Entonces, ¿qué hace para evitar esa autodestrucción? Que dirige su agresividad permanentemente hacia el exterior. Que dirige su agresividad permanentemente hacia el exterior. Si se reprimen las pulsiones agresivas, pueden producir incremento de las tensiones. Estaremos más tensionados. Y de aquí surge la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Pues es un mecanismo de control para disminuir la agresividad que implica la necesidad de expresar las tendencias agresivas hostiles. Es un mecanismo de control. ¿Qué hace la catarsis? Es un mecanismo de control. ¿Y qué hace? Disminuir la agresividad, que implica la necesidad de expresar las tendencias agresivas hostiles. O sea, la catarsis es un mecanismo de control que ayuda a disminuir la agresividad. Konrad Lorenz decía que la agresividad surge de un instinto de lucha heredado, que garantiza que solo los machos más fuertes consigan pareja y transmitan sus genes a la siguiente generación. La psicología social evolutiva dice que la agresión es adaptativa, vivir lo suficiente para procrear. Acabamos de ver los antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social. Thomas Hobbes, que hemos dicho, que decía que solamente que por estado natural somos brutos, que solamente imponiendo ley y orden somos capaces de frenar ese instinto natural de agresión. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Thomas Hobbes decía que el hombre era bruto por naturaleza, sin embargo, Rousseau decía que somos buenos por naturaleza y que es la sociedad restrictiva la que nos obliga a volvernos agresivos. Y Sigmund Freud decía que la frustración viene de una insatisfacción de esa libido, que el comportamiento viene impulsado por Eros y Tánatos, impulso de vida y destrucción, que ambos son un conflicto intrapsíquico y que para no llegar a una autodestrucción lo que hacemos es que dirigimos nuestra agresividad hacia el exterior. Que la catarsis es un mecanismo de control para disminuir la agresividad que implica esa necesidad de expresar las tendencias agresivas. Konrad Lorenz decía que la agresividad es un instinto de lucha heredado, ¿no? Que el macho más fuerte será el que consiga pareja y el que consiga transmitir sus genes a la siguiente generación. Y la psicología social evolutiva, pues que la agresión es
un hecho adaptativo. Vamos a pasar a la hipótesis de la frustración-agresión de Dollar. Dollar dice que la agresión es una pulsión agresiva inducida, que no es un instinto agresivo. La agresión es inducida, no es por instinto. Es un impulso agresivo. ¿Qué es el impulso agresivo? Pues una fuerza energizante dirigida a un objetivo, para poner fin a nuestro estado de privación. Dijimos que la agresión podía ser por un estado de privación. Yo, al tener esa privación, yo me frustro y respondo como una forma agresiva. Pues si yo elimino esa fuente de interferencia que a mí me está provocando esa frustración, no voy a actuar de forma agresiva. Propone dos supuestos. Dollar propone dos supuestos. La frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. Dollar dice que la frustración siempre va a conducir a agresión, siempre. Y que el comportamiento agresivo siempre presupone la existencia de frustración. Esto lo dice Dollar. No significa que eso sea así. Eso lo dijo Dollar. Dollar, su teoría era que la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. Si hay frustración, siempre va a haber agresión de alguna forma u otra. Y que el comportamiento agresivo presupone la existencia de frustración. Si yo me comporto de una forma agresiva es porque hay una frustración previa. Los puntos débiles a esta crítica son los siguientes. Dice, la frustración no es el único instigador necesario para el comportamiento agresivo. No tengo por qué actuar de forma agresiva solamente por estar frustrada. De hecho, los actos de agresión instrumental, si recordáis de vídeos anteriores, los actos de agresión instrumental, los que van hacia un objetivo, no van a dañar a alguien ni por una frustración, sino yo actúo de manera agresiva para conseguir un objetivo que no es el dañar a esa persona, sino pues, el ganar un dinero, un puesto, mil cosas, ¿vale? No implican una frustración. Esa agresión instrumental no implica una frustración, por lo tanto, la teoría de Dollar, de que la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión o de que el comportamiento agresivo presupone la existencia de frustración, bueno, pues está ahí un poco en crítica. La frustración no tiene por qué desencadenar inevitablemente una respuesta agresiva, como hemos visto pues, en casos anteriores de, por ejemplo, pues, en la agresión instrumental o en la agresión instrumental sería esta. El comportamiento agresivo no siempre presupone la existencia de una frustración. O sea, yo puedo actuar de forma agresiva porque tengo un objetivo y para conseguir ese objetivo, pues no me queda otra que hacer eso, pero no porque yo esté frustrada, sino porque es el paso que tengo que dar para llegar a ese objetivo. Sin embargo, luego podemos estar frustrados, pero tener un autocontrol y no actuar de forma agresiva, controlarnos y no actuar de esa forma. Entonces, bueno, pues al final esta idea pues tiene sus puntos débiles y sus críticas. Berkovich realizó como una segunda formulación. ¿Y qué decía? Pues que el desencadenante de la conducta agresiva no es la frustración en sí. La frustración en sí no es lo que nos va a desencadenar esa conducta agresiva, sino el estado afectivo negativo que me provoca esa frustración. El estado afectivo negativo que me provoca esa frustración. Que existen muchas fuentes potenciales de suscitar afectos negativos aparte de la frustración. No solamente la frustración es la que hace que yo tenga un comportamiento agresivo. Hay muchas cosas que pueden hacer que yo evoque ese comportamiento. El estado afectivo negativo no conduce automática ni necesariamente a la agresión. Que yo esté en un estado negativo no significa que yo vaya a actuar de una forma agresiva, por lo que decimos, yo puedo tener un autocontrol de mí, de ser autoconsciente y no evocar pues, una actuación agresiva. Luego hacemos un repasito de todo. Venga, vamos a pasar al modelo neoasociacionista cognitivo. ¿Qué nos dice este modelo? Pues que la agresividad
es una agresión aversivamente estimulada. Para que haya agresividad, tiene que haber un estímulo previo. Resultado del afecto negativo producido por un acontecimiento desagradable. Pasa un acontecimiento desagradable. Ese acontecimiento desagradable a mí me provoca un estado afectivo negativo. Y ese estado afectivo negativo me produce que yo reaccione de una forma agresiva. Reacción emocional orientada a infligir daño. Esta no es instrumental. Esta sí está orientada a infligir daño y es la agresión hostil. No es que sea mi objetivo hacer daño, pero si yo le doy un puñetazo a alguien, pues al final, ¿qué le vas a hacer daño? O sea, no está orientada exactamente a eso. O sea, no es que le quieras hacer daño, que lo que hablamos cuando vimos el vídeo de la agresión hostil, que muchas veces lo hacemos para descargar nuestra energía, nuestra frustración, ¿no? Nuestra emoción, que lo mismo, nuestra intención no es hacerle daño, sino descargar esa emoción negativa que tenemos, pero realmente sí está orientada a infligir daño. Porque tú no lo estás haciendo con un segundo objetivo, lo estás haciendo pues para darle a esa persona un puñetazo y que le duela, no para que no le duela. Bueno, pues este modelo neoasociacionista cognitivo sería agresión hostil, en la que yo estoy caliente, en ese momento de euforia, de calentón, que yo le pego un puñetazo a alguien y ya está, pues ahí. Este modelo sigue una secuencia. Vamos a ver cuál es esa secuencia. En primer lugar, acontecimientos aversivos. Tiene que haber un acontecimiento aversivo que a mí me provoque una frustración, una provocación, que haya ruidos fuertes, ¿vale? Que me provoquen un estado afectivo negativo inespecífico. O sea, que yo note que yo ahí me está provocando ya un estado negativo, yo no me siento bien, estoy ya poniéndome un poco alterado. En segundo lugar, este estado negativo, esa sensación que yo noto ya de incomodidad, de que me estoy como calentando un poco, cabreando, estimula automáticamente una serie de reacciones expresivo-motoras. Se nota en mis facciones, en mi estado, en mi cuerpo, en mis posturas, que yo me estoy calentando, ¿sabes? Me puedo incluso acalorar, se me puede poner la cara, los ojos rojos, el ceño fruncido, ¿vale? Expresivo-motoras y respuestas fisiológicas que evocan dos impulsos inmediatos. O sea, pueden ser respuestas fisiológicas o expresivo-motoras, como las que he dicho, fisiológicas, que se me acelere el corazón, que me entren sudores, ¿Y qué va a producir esas reacciones expresivos motoras y fisiológicas? Pues que mi cuerpo entre en estado de huida y de lucha. Una de dos, o que quiera huir o que quiera luchar. Estos impulsos canalizan rápidamente ese estado afectivo negativo hacia dos emociones. O sea, cuando mi cuerpo empieza a notar esa emoción, mi cuerpo empieza a tener reacciones expresivo-motoras y fisiológicas. Empieza a decir, ¿qué hago? ¿Huyo o lucho? ¿Huyo o lucho? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me entra ya? O si yo quiero luchar, me entra ira. Y si quiero huir, me entra miedo. Una de esas dos. En cuarto lugar, la interpretación los llevará a un estado emocional más específico. Yo ahora ya sé qué es lo que estoy sintiendo. Al principio estaba como incómoda, no sabía si me quería quedar, si quería luchar, si me quería ir, no sé. Estaba como, no sabía bien lo que estaba sintiendo. Estaba mi cuerpo estaba empezando a despertar ese estímulo. A medida que ese estímulo va subiendo, yo ya voy viendo si quiero luchar o quiero huir. Y ya empiezo a ser como más específico. Ya sé si lo que tengo es ira o lo que tengo es miedo. Y ya voy a empezar a actuar según ese sentimiento, ese estímulo más específico que voy sintiendo. Se va consolidando, integrando por sentimientos derivados de la ira o el miedo. Ya voy a tener, la ira y el miedo se van a ir derivando, ¿vale? A otros sentimientos.
Porque en quinto lugar, la probabilidad de que el estado afectivo negativo conduzca a una agresión, porque no tiene por qué conducir a una agresión ese estado afectivo negativo que yo tengo. Para que ese estado afectivo negativo conduzca a una agresión abierta dependerá de tres factores muy importantes. La intensidad de la actividad interna, cómo yo esté internamente. Cuanto mayor sea esa intensidad emocional, cuanto más emoción me esté provocando esa situación, mayor será la probabilidad de elicitar una agresión. Disponibilidad del blanco. No tener la oportunidad de actuar agresivamente porque la fuente de la frustración no está. Si a mí una persona me ha insultado y yo me entero que me ha insultado, yo me puedo frustrar en ese momento, pero si esa persona no está delante, pues probablemente no pueda reaccionar de esa manera agresiva si está delante y me insulta. A lo mejor está delante y me insulta, le doy un guantazo. Y si no está delante y me lo cuenta, pues a lo mejor cuando le vuelva a ver ya se ha reducido esa frustración o no, pero bueno, pero en ese momento no está el blanco delante. Y el autocontrol del individuo. Depende del autocontrol que yo tenga, reaccionaré de una manera agresiva o no. ¿Vale? La agresión no es una conducta inevitable del ser humano. Se puede evitar la agresión. El comportamiento agresivo está instigado o inhibido, o sea, está instigado como que se activa o se inhibe por la experiencia emocional que provoca un acontecimiento aversivo y su posterior procesamiento cognitivo. Depende de las emociones que a mí me genere esa situación y lo que yo interprete cognitivamente de esa situación. Que no todo el mundo lo interpreta de la misma manera y no todo el mundo lo siente igual. Y no todo el mundo tenemos ese autocontrol o tenemos, en fin, que luego no todo el mundo vamos a reaccionar de la misma forma y que todo esto se puede trabajar. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Vamos a hacer un repaso de todo. Hemos dicho que estamos viendo los enfoques teóricos de la conducta agresiva en psicología social. Los antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social, la hipótesis frustración-agresión de Dollar y el modelo neoasociacionista cognitivo con su modelo de secuencia. Hemos dicho que en los antecedentes teóricos del estudio de la agresión en psicología social tenemos a Thomas Hobbes, que decía que nuestro estado natural era ser brutos y que solamente a través del orden y la ley somos capaces de frenar esa agresión. Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, que los seres humanos solamente nos volvemos agresivos a través de una sociedad restrictiva. Sigmund Freud decía que la frustración viene de la insatisfacción de la libido. Cuando la libido no está satisfecha, pues nos frustramos. ¿Qué tenemos? Ese comportamiento está impulsado por dos fuerzas, Eros y Tánatos. Eros, instinto de vida; Tánatos, instinto de muerte o hacia la destrucción. Que esto genera un conflicto intrapsíquico de frustración que va a hacer que queramos destruir de una forma externa o interna. Y para no autodestruirnos a nosotros mismos, lo que hacemos es que dirigimos permanentemente nuestra agresividad hacia el exterior. O sea, muchas veces yo me comporto de forma agresiva no por ti, por lo que tú me hayas hecho, sino por lo que yo tengo dentro. Y como yo no me quiero autodestruir a mí mismo, te autodestruyo a ti. O sea, te autodestruyo no, te destruyo a ti. Surgió la catarsis, que era un mecanismo de control para disminuir la agresividad. Konrad Lorenz decía que el instinto de lucha, que la agresividad era un instinto de lucha heredado para que el macho con más fuerza sea el que consiga pareja y transmita sus genes a la siguiente generación. Y que la psicología social evolutiva decía que la agresión era simplemente adaptativa. Dollar, que decía que la pulsión que la agresividad era inducida, se tenía que inducir para que se produjese, que no era un instinto, o sea, no era algo que llevamos nosotros desde que nacemos, no.
Eso se tiene que inducir y si no se induce no hay agresividad. Que él propone dos supuestos, pero esos dos supuestos va a tener ciertas críticas, porque él decía que la frustración siempre conduce a una forma de agresión y que la agresión siempre presupone la existencia de frustración. Pero después pues, se criticó porque se veía que la frustración no era el único instigador, necesario para ese comportamiento agresivo y que los actos de agresión instrumental, por ejemplo, pues no implicaban esa frustración, que podemos actuar de forma agresiva sin estar frustrados. Berkovich realizó una segunda formulación de Dollar que dijo que el desencadenante de la conducta agresiva no era la frustración en sí, sino el estado afectivo negativo que nos provoca esa frustración. Que existen fuentes potenciales que existen muchas fuentes potenciales de suscitar, que hay muchas fuentes que nos pueden hacer que estemos frustrados, y que el estado afectivo negativo no conduce automáticamente a una agresión. Podemos tener un autocontrol y que esa frustración no evoque una agresión. Y el modelo neoasociacionista cognitivo que nos dice que la agresión está aversivamente estimulada, que el resultado del efecto negativo producido por un acontecimiento desagradable es hostil, no instrumental, es hostil. Y esa agresión hostil, pues en ese momento que yo empiezo a notar que me voy calentando en una discusión y después empezamos con una provocación, después pasamos a un estado de que no sabemos si huir o luchar, luego ya pasamos a emociones más básicas. Si quiero huir, pues tendré miedo, si quiero lucha tendré ira, luego se van consolidando y especificando más esas emociones y al final, bueno, pues vamos a actuar pues un poco según la intensidad de la actividad interna, la disponibilidad del blanco o del autocontrol que tengamos como individuos. Y hasta aquí ha llegado esta parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.